Este video tiene por objetivo, igual que el anterior, contribuir al debate y a la construcción de la línea argumental de defensa de la política energética de la 4T. Es un hecho que la reforma energética peñista es un andamiaje institucional que incluye leyes, entidades reguladoras, empresas, usuarios, academia, medios de comunicación, etc., que sirve de soporte a la transferencia de recursos públicos a entidades privadas, extranjeras en su mayoría, y que entre otras consecuencias está la destrucción de las dos empresas públicas más importantes del país, con efectos reales y potenciales en absolutamente toda la vida social y económica de México, incluida una enorme vulnerabilidad geoestratégica. Un análisis institucional permitiría demostrar que la reforma energética peñista es un esquema diseñado para el despojo, pero puede ser más ilustrativo revisar cómo opera en la realidad. Básicamente, la reforma energética peñista tiene por objetivo la modificación de la matriz energética de México, a partir de incentivar la producción privada de energía, utilizando tres tecnologías: solar, eólica e hidráulica en pequeñas presas. Revisemos más o menos a detalle cómo funcionan. La energía fotovoltaica. El sol es gratis, pero no son gratis los equipos auxiliares, el mantenimiento, la transmisión, la distribución. Está fuera de toda duda que la energía solar jugará un papel fundamental en una economía de bajo carbono, pero veamos con más detalle cómo funcionan las cosas realmente. Todos los equipos de generación fotovoltaica tienen una potencia nominal que depende de varios factores, además de la intermitencia. Por ejemplo, el clima. Cuando llueve, no generan. La limpieza de los paneles, cuando están sucios, no generan. Además, hay que cuidar el estado de las conexiones, tanto las de baja como las de alta tensión, los convertidores y transformadores, así como los equipos de medición y protección, deben estar sujetos a un mantenimiento programado preventivo y contar con personal de respuesta inmediata ante cualquier desperfecto. Pero además la eficiencia de los paneles va decayendo con el tiempo, es decir, no van a generar esa potencia nominal a lo largo de toda su vida útil. Habría que agregar las pérdidas por la conversión de corriente directa a corriente alterna para elevar el voltaje y poderlo conectar a la red. Lo peor es que en este esquema es absolutamente indispensable que se cuente con un respaldo, que idealmente debería ser otra fuente de energía limpia, pero en realidad es con energía fósil, que por cierto debe estar operando continuamente, pues no son equipos que puedan conectarse y desconectarse a contentillo del sol y del clima. De hecho, por eso es que no baja la huella de carbono, porque de todos modos tienen que seguir operando. Esto es una forma de subsidio. Además, hay que agregar que los costos por la transmisión son bajísimos. Más aún, Pemex y Comisión Federal de Electricidad están obligadas por ley a adquirir certificados de energía limpia a los generadores privados. Otro subsidio. ¿Y quién paga estos subsidios? La respuesta la podemos obtener echando un vistazo a cómo funciona el mercado eléctrico. En el esquema actual, un usuario final contrata el suministro a un generador independiente. El despacho para satisfacer la demanda finalmente es en realidad un acto administrativo, pues una cosa es la potencia contratada y otra la potencia real entregada, que como hemos visto es una mezcla. ¿Cómo se contabiliza para la facturación del servicio? Es una incógnita. Por otra parte, de lo antes mencionado se desprende que el usuario final en realidad está recibiendo fluido eléctrico de distintas fuentes, no solo del proveedor independiente, y prácticamente no se le están cobrando los costos y pérdidas por la transmisión. Olvidaba mencionar que los equipos fotovoltaicos y eólicos tienen una vida útil limitada y al final se debe disponer apropiadamente de ellos. ¿Cuál es la realidad sobre este tema? ¿Y qué impacto ambiental tiene la gestión de estos residuos? ¿Cuál es su estatus como residuo? ¿Quién y cómo dispone de estos materiales? Este es un tema para una tesis de posgrado, de verdad. Energía eólica. El modelo de parques de aerogeneración básicamente presenta los mismos problemas que las granjas solares: intermitencia, requerimiento de respaldo, fatiga, etc. Aunque en algunos casos hay que agregar conflictos con los pobladores y propietarios de las tierras, llegando al despojo legal, lo cual por cierto no es muy sustentable que digamos, pues es fuente de conflictos permanentes, como se ha podido comprobar en muchos lugares. En la actualidad hay elementos para evaluar la contribución real de estos equipos en la reducción de emisiones y el impacto ambiental de su disposición final, ya que varios de ellos ya están agotados o fuera de servicio, pues llevan más de 20 años de operación.
Algunos de estos parques eólicos eran o son propiedad de Ricardo Salinas Pliego y suministran energía verde y subsidiada a las tiendas Electra bajo el esquema descrito para los equipos solares. Hidráulica con pequeñas presas. Puedo ahorrarme la descripción del funcionamiento de estos equipos de generación invitándoles a conocer o a recordar la pequeña hidroeléctrica que hay en la cascada de Texolo, en el municipio de Jico, en Veracruz. Sin embargo, a diferencia de esta, que aprovecha una pequeña parte del caudal y el desnivel natural, las mini presas funcionan desviando y entubando el cauce del río hasta en un 90% en tramos largos y obtener un momento suficiente para impulsar las turbinas. Argumentan en sus manifestaciones de impacto ambiental que es suficiente un caudal ecológico del 10% para minimizar el impacto ambiental negativo que generan junto con su energía verde. Eso es absolutamente falso. No hay ninguna medida de mitigación para cuando tú le quitas el 90% de caudal a un río. No hay ninguna medida de mitigación ante ello. Además, en días pasados el director de Comisión Federal de Electricidad denunció que en administraciones pasadas proliferaron sin ton ni son estas empresas, estas minipresas, que exigían ser conectadas a la red sin tomar en cuenta las condiciones de los nodos y el estado de la red, sin responsabilidad y sin costos de ningún tipo. Eso es depredación pura. Conclusiones y propuestas, porque las hay. Es evidente que la producción de energía verde tiene inconvenientes que se exacerban al ser utilizados bajo un enfoque de subsidios ocultos y no bajo un criterio de eficiencia. Un cambio de enfoque haría posible reducir nuestra huella de carbono haciendo un uso racional de estas tecnologías. Por ejemplo, se puede promover el uso de paneles fotovoltaicos en sistemas híbridos con apoyo de Comisión Federal de Electricidad, articulando esfuerzos con gobiernos municipales, con universidades y tecnológicos, con organizaciones sociales y comunitarias. Se pueden utilizar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro para tener gente en el terreno. Esto no es tan utópico como puede parecer. De hecho, hay experiencias previas de programas de ahorro de energía que pueden recuperarse. La promoción de sistemas de gestión de energía utilizando una versión simplificada ISO 50001 en la industria es otra área de oportunidad. Los municipios pueden ir más allá del cambio a lámparas LED, que es lo que acostumbran, haciendo uso de modelos de gestión de la energía basados en ISO 50001, diseñados para apoyar a municipios en la reducción de su huella de carbono. Hay otras tecnologías que pueden ayudar a reducir nuestras emisiones, por ejemplo la deshidratación solar, la cual permite sustituir la refrigeración, que es un usuario intensivo de energía. La refrigeración, eso es. En muchos procesos de conservación y preparación de alimentos y materias primas. Por lo demás, es totalmente factible y además se presenta la innovación, el diseño y fabricación de molinos y pequeños aerogeneradores, aprovechando el entorno para consumo local, sin conexión a la red. No debemos tener miedo a imitar y adaptar otras técnicas y dispositivos a nuestras necesidades y recursos. Esa es la tendencia, sin lugar a dudas, a nivel mundial. La clave, como mencionamos anteriormente, es movilizar a la gente en el logro de un objetivo común. Es decir, contar con una estrategia básica que funcione como el instrumento conceptual que permita a un conjunto de agentes sociales articular esfuerzos para lograr un objetivo, en distintos espacios, niveles y escenarios y con un desarrollo propio y desigual. Por supuesto, para que exista una estrategia es necesario que alguien la diseñe en función de las fuerzas, los recursos, que elabore un diagnóstico preliminar que permita definir los objetivos y alianzas. Lo podemos plantear de la forma señalada antes. Nuestra propuesta consiste en reorganizar el marco normativo mexicano para la gestión del cambio climático y armonizarlo con la política energética de la 4T, en particular con la promoción efectiva de la eficiencia energética. Nuevamente, gracias por su atención y su paciencia.